bueno, a sí misma, ¿no? Es decir, ya no tenga no tenga un rey, no tenga un gobernador, no tenga nada, ¿no? Sino que se desarrollen ellos mismos, ¿no? De manera autónoma. Y eso da un poco pie a lo que algunos llamaron el anarquismo, ¿no? Es decir, una sociedad sin Estado. Sin embargo, Marx no proponía un estado de caos, sino más bien proponía el Estado, ajá, el Estado comunista, ¿no? Entonces, nada de lo que vamos a ver que se llamó comunista en el siglo XX tiene que ver con estas ideas de Marx, porque para Marx el principio de la comunidad, o sea, el principio comunista es, ojo, es la equidad, ¿no? Es decir, no, la equidad no significa que todos seamos iguales, ¿no? O sea, eso es una idea como muy tergiversada con respecto a lo que siempre se ha pensado del comunismo. No, no es que todos seamos iguales, sino más bien que todos tengamos oportunidades similares. Entonces, por ejemplo, ahora, por ejemplo, una persona o que proviene de una clase, un estrato social alto, pues obviamente tiene mayores oportunidades que alguien que surgió de un estrato bajo, ¿no? Entonces Marx dice hay que eliminar esto, ajá, estas clases sociales para que todos tengan la misma oportunidad, o sea, que sea equitativo, ¿no? El asunto. No es que el comunismo no es que todos andemos vestidos iguales o pensamos iguales o tengamos, no, en absoluto, eso no tiene nada que ver. Entonces, estas ideas de Marx van a ser muy importantes porque van a ser las ideas que el siglo XX van a estar dominadas. Entonces, surgen varios partidos comunistas y van a tener estos con las internacionales, que son, digamos, reuniones de partidos comunistas que empezaban y van a ser, digamos, muy importantes porque van a ir formando la idea de lo que va a ser después la forma de gobernar. Y algo que es bien importante, que surge también a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pues es el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque incluso en la Primera Guerra Mundial y Segunda va a ser muy importante, porque se van a dar cuenta de que las mujeres finalmente habían sido desplazadas y la fuerza laboral de las mujeres era muy importante y se había desplazado. Entonces, en ese sentido, lo que hacen es tratar de, pues sí, de estar lo más cerca posible de ellas y trabajar junto con ellas. Muy bien, entonces ese es el contexto y ese es el mundo que estaba en el siglo XIX, ¿no? Pero entonces entramos ya al siglo XX. Entonces el siglo XX, si lo vemos, está un poco más complicado su esquema. El siglo XX se va a denominar de un periodo muy entre guerras, ¿no? Primero vamos a tener aquí a la Primera Guerra Mundial, un conflicto que va a durar del 14 al 18, 4 años. Luego vamos a tener un periodo que vamos a llamarle periodo entre guerras, que va a ser del 18 al 39, y luego, es decir, es como una continuación, es donde se preparan, y luego aquí vamos a tener la Segunda Guerra Mundial, que simplemente es una de continuación de la primera, ¿no? Y después vamos a tener un periodo, después de aquí del 45 hasta los 90, que se va a llamar la Guerra Fría, que en este momento estamos viviendo un periodo muy parecido al de la Guerra Fría, es decir, en un conflicto ideológico y diplomático entre dos bandos, entre las dos grandes potencias. Entonces vamos a tener a la OTAN, que es esta gran potencia, que es la que encabeza a Estados Unidos, ¿no? Y vamos a tener otro gran país, bueno, confrontado, que era la URSS, que creó su mismo pacto que se llamó el Pacto de Varsovia, un pacto militar, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, pues ya no existe la URSS, pero su heredera es Rusia, ¿no? Entonces ahí por eso es muy importante. Y entre este conflicto, entre esta Guerra Fría, van a surgir un montón de conflictos que nos va a tocar, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? En África, en la India, van a irse cada vez independizando más países, descolonizándose, haciendo revoluciones, tomando partido, si se vuelven comunistas o capitalistas, en fin. Y luego vamos a tener, esto ya les es mucho más cercano a ustedes, es que a partir de los 90s y los 2000, pues vamos a tener todas estas guerras, ¿no? Las guerras del Golfo Pérsico, las guerras de Chechenia, las guerras de los volcanes, es decir, ya guerras donde ya se llama hay un nuevo orden internacional, es decir, ya no existe la URSS, va a quedar la URSS, y entonces vamos a tener
un mundo donde empieza a encontrar otra vez sus posiciones los países, ¿no? Cada país va a tratar de ir encontrando dónde está. Y entonces vamos a tener conceptos como globalización, ¿no? Los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, los atentados en España, que yo creo que ustedes todavía no lo hacían cuando pasó esto, pero que tienen gran repercusión en esta época, ¿no? La guerra de Afganistán, en fin. Muy bien, entonces es como el esquema general. Entonces, nosotros decíamos que, y aquí viene otro súper concepto que pongan mucha atención, nosotros en el siglo XIX, a ver aquí, entonces nosotros en el siglo XIX, teníamos que la guerra era entre conservadores contra liberales, digamos que esa era la contradicción, conservadores y liberales. Pero viene el proceso de la revolución industrial y con la revolución industrial el comercio también crece. Entonces va a surgir aquí una contradicción entre dos conceptos, uno viejo y uno nuevo. ¿Cuál es el viejo? Era esto, ¿no? El colonialismo. El colonialismo era como en España o Inglaterra, simplemente poner colonias, ¿no? Poner colonias que estaban supeditadas a un príncipe, a un rey, y en este caso a la corona. Y entonces estas colonias pues alimentaban, ¿no? Económicamente a la corona. Y ya, eso era todo. Pero la revolución industrial va a cambiar todo y va a surgir un nuevo concepto que se va a llamar, ojo, importantísimo, imperialismo, ¿no? Entonces, el imperialismo va a ser otra cuestión, va a decir, los países ricos, los países ricos, lo que necesitan es mano de obra y materia prima barata. Pero al mismo tiempo también necesitan mercados, es decir, nuevos mercados. Y esos mercados necesitan ser ¿qué? Pues necesitan tener población y territorio. Entonces, no basta que, como en el colonialismo, no basta que nada más nos estén surtiendo de materias primas, ¿no? No, sino que ahora también hay que crear un mercado aquí, hay que crear un mercado, hay que ganarse ese territorio, o sea, tomarlo y tener su población y su territorio como, ojo, clientes, ¿no? Ya no como súbditos, ya no simplemente como los colonos, sino como clientes, porque bueno, obviamente aquí hay una cuestión muy importante. No se puede tener el esclavismo lo que produce, pues obviamente son más gastos que beneficios, porque finalmente los esclavos en el capitalismo no producen algo que se llama plusvalía, ¿no? Y es lo siguiente, y esto es lo que hace, digamos, interesante la cuestión de la guerra, ¿no? Entonces, imperialismo, ¿no? Imperialismo, entonces búsqueda de materia y mano de obra barata, ¿sale? Ese es el concepto, así está. Ahora, decimos que el concepto base para que se den todos estos movimientos, para entenderlo, es algo que se llama fácil, ¿no? Plusvalía. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, es el trabajo no remunerado al trabajador. Entonces, supongamos que yo, antes de poner una fábrica de sillas, digo, una silla, un obrero, ¿no? Un obrero, la puede hacer en 2 días, la hace en 2 días, y en 2 días yo le asigno un salario, pues por lo que puede vivir en 2 días. Entonces, en 2 días él vive con 80 pesos, ¿no? Entonces yo ya investigo eso. Una silla, la hace en 2 días y el obrero necesita 80 pesos para vivir. Entonces, eso es lo que hago. La plusvalía es esta, es que yo le voy a asignar al obrero, le voy a decir, vas a hacer 4 sillas, 4 sillas, 4 sillas, la vas a hacer en mediodía, y te voy a pagar 20 pesos. Entonces, fíjate, todo esto que hay aquí, o sea, aquí de 2 días se lo bajaron a mediodía y de 80 pesos a 20 pesos. Todo eso es ganancia. Es una ganancia, es lo que no se le está pagando al obrero, es decir, se le está obligando a trabajar de más, ¿no? Entonces, obviamente, esto es parte de digamos, lo que vas
después ser una especie de revolución, a nivel social, porque pues, se van a ver las contradicciones que hay entre los que pagan y entre los obreros, que son la mano de obra, y entre los dueños, que son los dueños de los medios de producción. Entonces, obviamente, este concepto va a ser que va a generar finalmente el proceso de la guerra, ¿no? Porque cada país va a querer tener los obreros, va a querer tener más plusvalía, va a querer dominar y entonces, obviamente, pues van a surgir los países, se van a unir, pero también se dan cuenta que no pueden solos, ¿no? O sea, los países finalmente tienen ejércitos y todo, pero no pueden solos ir a las guerras. En el siglo XX, ojo, esto también es muy importante. Aquí, déjenme poner el lápiz. Aquí. En el siglo XX, ajá, en el siglo XX se dan cuenta de algo muy importante. Antes las guerras eran de frente, ¿no? O sea, eran guerras así, guerras en este caso de confrontación, guerras directas, se llamaba guerras en este caso ofensivas, ¿no? Ofensivas. Entonces, en el siglo XX, con la tecnología, van a surgir otro tipo de guerras, que van a ser guerras, en este caso, defensivas. Es decir, los ejércitos ya no se van a enfrentar así, frente a frente, van a ir poco a poco alejándose y van a empezar a hacer, por ejemplo, utilizar cañones, ¿no? Van a empezar a utilizar tanques, aviones y todo. Todos los ejércitos se van a enfrentar, ¿no? Con unas distancias considerables, es decir, ya la vieja guerra, muy antigua desde los griegos y las culturas antiguas obviamente van a ir desapareciendo, ¿no? Y ya no se van a enfrentar así, ¿no? Sino ahora se van a enfrentar así. Y si ustedes ven, por ejemplo, los noticieros de lo que pasa en Ucrania y todo este asunto, pues vemos que la guerra, o sea, destruyen edificios y todo, pero es muy raro encontrarnos imágenes donde soldados estén peleando con otros soldados, ¿no? Sino está el cañón por acá y disparan y se ve cómo disparan y todo, y luego se ve como que en las bombas por acá y todo. Entonces también cambia el asunto de la guerra. Bueno, pues, entonces, para eso también necesitan, entonces, unirse los ejércitos y por eso hacen alianzas. Entonces van a ser finalmente dos alianzas. Me voy a adelantar aquí un poquito. Ajá. Vamos a tener dos alianzas. ¿Cuáles son las alianzas? Ojo, porque eso también es importante. Van a tener la triple entente, ajá, y la triple alianza. ¿Cuál es la triple alianza entente? Este es muy, muy importante. Son Francia, Inglaterra y Rusia. Y después va a entrar Estados Unidos. Entonces van a ser los cuatro países ahí que van a estar peleando. Y en la triple alianza, el país, en este caso, el que va a llevar la batuta va a ser Alemania y va a tener al Imperio Otomano, ¿no? A Austria-Hungría y al Reino Búlgaro. Entonces, básicamente son aquí también se les llama potencias centrales, porque vean en el mapa, ¿no? En el mapa los rojos son las potencias centrales, o sea, esto del medio. Y la triple entente, pues es aquí Francia, está acá arriba Inglaterra y acá está Rusia, ¿no? Entonces, obviamente, estos bandos pues van a estar encontrados. ¿Y por qué se alían así? Pues porque finalmente es la política de alianzas, ¿no? Que van a tener. Entonces, aquí nada más revisamos esto de manera muy rápido. Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues sí, disputas territoriales, o sea, necesitan el mercado de cada uno, necesitan a su gente de cada uno. Dejen poner aquí color, aquí, aquí. Muy bien, y aquí a lápiz, ¿no? Entonces necesitan a esta gente y necesitan su territorio, ¿no? Empieza la rivalidad económica entre los dos grandes países que están produciendo, que era Alemania y Reino Unido, ¿no? Hay intereses coloniales, es decir, empieza a haber crisis entre las coronas que todavía existían, es decir, ya las colonias se desaparecen y se forman los bloques, la alianza y la entente que decíamos, ¿no? Y también hay una carrera armamentista, es decir, se comienzan a producir nuevas armas, ¿no? Y ojo, porque esta es pregunta de examen, una de las
cosas que tiene la ciencia y, por ejemplo, las matemáticas, física y química y todo que van a contribuir a la guerra, es que se van a inventar, por ejemplo, los tanques, ¿no? Los tanques de guerra, los aviones de guerra, ajá, y los gases tóxicos, por primera vez se van a inventar se van a usar gases tóxicos, ¿no? Y también, en este caso, metralletas y cañones de precisión, es decir, ya la guerra es más violenta porque tiene nuevas armas, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante y como también contribuyó mucho esta parte de pues sí, de la ciencia a la guerra. Entonces, aquí déjame cerrar esto. Muy bien. Ahora, la guerra se va a dar en cuatro momentos, ¿no? Y entonces, el primer momento que vamos a tener va a ser el inicio. Y aquí viene otra gran pregunta de examen, ¿no? Súper pregunta de examen. Esta, pues les preguntan, ¿cómo inició la guerra? Es decir, fíjense, cuál es el pretexto? Ajá, porque son dos. ¿Cuál es el pretexto para iniciar la guerra? El pretexto fue el asesinato del archiduque, archiduque Francisco, Francisco Fernando, en Sarajevo. Este es el pretexto. Entonces, es un personaje menor, ¿no? El archiduque va a Francisco Fernando o Franz Ferdinand, va a visitar la ciudad de Sarajevo y una secta secreta llamada Mano Negra manda a uno de sus asesinos y mata a en pleno desfile, ¿no? Entonces, eso lo van a tomar de pretexto los potencias centrales para declararle la guerra a Francia, Inglaterra y Rusia, ¿no? Ese es el pretexto, ojo. ¿Cuál es la causa? ¿No? ¿Cuál es la causa? La causa es el movimiento imperialista, ¿no? Esta es la causa y este es el pretexto, ¿sale? Entonces son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Ahí las tenemos. Perfecto, muy bien. Ahora, entonces decíamos que la guerra tiene dos momentos. Entonces, aquí yo me fui para acá. Entonces, dejen poner aquí otra vez este. Entonces, tiene dos momentos. El primer momento es el 14, que es cuando inicia, ¿no? Con esta cuestión del asesinato de Francisco o Fernando, ¿no? Luego, la guerra de posiciones, que también se le conoce como una guerra totalmente estática, ojo, una guerra estática, porque se vuelve una guerra de trincheras. Es decir, los bandos estaban a 20 metros, por ejemplo, aquí hay un ejército, pero hacían trincheras, es decir, hoyos en la tierra, luego aquí otro hoyo, y aquí estaba el ejército de acá, y aquí estaba el ejército de acá, y ponían un montón de barreras aquí, y entonces obviamente no podían pasar de uno a otro. Entonces, les recomiendo ver una película que se llama 1917, así se llama la película, que narra muy bien cómo era la vida en la trinchera, cómo se vivía en las trincheras y cómo eran los ejércitos, estaban ahí frente a frente, ¿no? Entonces, esta guerra va a tener un momento, está muy estática, y en 1917 hay un movimiento, ¿no? Bueno, Rusia, ¿no? Que era Rusia, sale de la guerra. Entonces, sale Rusia, pero entra Estados Unidos. Y eso cambia las cosas en Europa y la guerra se empieza a mover. Entonces también comienza a ver, en este caso, el uso de estos tanques, aviones, gases y todo ello. Y entonces, obviamente, para sacar a la gente de las trincheras, entonces, obviamente, los ejércitos comienzan a moverse. Finalmente, en 1918, ¿no? Alemania finalmente pierde la guerra, ¿no? Ya se ve rebasada y entonces va a venir, en este caso, lo que se llama la Paz de París, se firma ahí, ¿no? En este caso, en la ciudad de Versalles, ¿no? En el Palacio de Versalles se firma la paz. Y entonces van a quedar, digamos, algunas cosas, como por ejemplo, que van a ser las cosas que van a surgir después en la Segunda Guerra Mundial, como los alemanes van a querer vengarse, ¿no? Les ponen unas condiciones demasiado duras a los alemanes, ¿no? Como que su dinero no valga nada, incluso le cambian el nombre al país, ya no va a ser el reino alemán, le cambian el nombre, va a ser la República de Weimar.
Los tratados en este caso van a ser muy de zona, entonces eso hace que pierdan fuerza. Y el presidente de Estados Unidos, Wilson, ¿no? Le impone, en este caso a Alemania, a un punto que se llama los 14 puntos Wilson. Es decir, entre ellos, pues le corta los límites a Alemania, le quita fondos, un poco lo que estamos viendo exactamente ahorita con esta cuestión de las, ¿cómo se le conoce esto? Como las reservas o las infracciones económicas o condiciones que le ponen Estados Unidos, por ejemplo, a Rusia, ¿no? Y todos los demás aliados, es decir, presionarlo económicamente. Entonces es un poco lo mismo. Esto es algo que se ha hecho en todas las guerras, se presiona a los países a través de la economía. Muy bien, entonces ahora vamos con la otra, ¿no? Entonces aquí los bandos. Entonces, obviamente así es el desarrollo de la guerra. Si se fijan, los centrales, aquí están estos, y el imperio ruso sale de la guerra y finalmente la participación de Estados Unidos va a ser la que le dé el impulso finalmente para que lleguen acá, ¿no? Y logren derrotar a estos países. Entonces, obviamente, este conflicto, pues sí, no se acaba, o sea, se firma la paz, pero queda ese deseo de revancha. Y entonces estos años que van a ser de revancha, van a dar pie a que surjan movimientos como este, ¿no? Como el movimiento de los nazis. Entonces, Alemania poco a poco se va a ir fortaleciendo de nueva cuenta porque hay una idea muy importante de que Rusia pues puede crecer, ¿no? Porque ahorita lo vamos a ver, Rusia cuando salió se volvió la Unión Soviética comunista, ¿no? Y entonces está en contra de los intereses de Estados Unidos y contra los intereses, por ejemplo, de Inglaterra y de Francia. Entonces, deciden hacerse de la vista gorda con los tratados Wilson, con los puntos Wilson, perdón, y con algunas cosas, y dejar que Alemania empezara a armar. O sea, Alemania tenía prohibido que se armara y entonces le empiezan a dar chance de que se arme. Entonces, obviamente, esto va a hacer que poco a poco empiece a surgir un personaje carismático como Hitler, donde él comienza a hablarle a los alemanes de que él los va a salvar, él va a ser el que se vengue de los otros países, él es el líder, él es el fuerte, ¿no? Y él es el que va a llevar a Alemania. En ese sentido, ¿ustedes qué tanto saben de Hitler? ¿Qué ideas tienen de él? Porque sobre todo es una cosa muy curiosa que siempre con Hitler se tiene una imagen o muy distorsionada de él, o un poco muy idealizada. Pero, por ejemplo, Armando, ¿tú qué piensas de Hitler? ¿Qué sabes de él? Pues, pues para ser honesto, profesor, la verdad no sé mucho. Ujú, No sé mucho sobre Hitler, solamente sé que fue un, y hay que decirlo, fue un militar estupendo, supo manejar muy bien sus tropas, ujú, la verdad. Aunque, pues los explotaba de formas a veces muy crueles, ¿no? ujú, Castigos muy severos a quienes traicionaran su pensar, ¿no? ujú, ujú. Pero, como le digo, un gran militar. ¿Nunca han visto esos memes de Hitler se enoja porque, ¿no? Que lo tomaban de una película que se llama La Caída. Creo que ya no les tocó a ustedes esa generación de memes, fue uno de los primeros memes así que había en las redes sociales. Entonces hay una película que se llama La Caída donde le están anunciando a Hitler en su búnker que va perdiendo la guerra y entonces explota y se enoja y hace todo un drama, ¿no? Entonces ya cualquier cosa, así pónganlo un día en YouTube, ¿no? Busquen los cortos así de Hitler se entera que Chabelo es inmortal, ¿no? O Hitler se entera que perdió el América, ¿no? Y cosas así, entonces son muy divertidos. Y sí, Hitler en ese sentido se ha convertido como una figura muy, digamos, poco idealizada y muy trastocada. Emma, Alondra, ¿qué saben ustedes? Luis, ¿qué idea tienen ustedes de Hitler? ¿O qué les ha llegado a ustedes? O sea, ¿cómo lo ubican? Pues es que a Hitler lo han representado de diferentes maneras, este, y pues, se ha visto en diferentes películas de cómo Ujú, cambió su perspectiva ante los
si no me acuerdo si eran los cristianos o los ateos, Ujú, ujú. que los que no tenía un buen relacionamiento con la iglesia, que los mandaba a matar y los cremaba para hacer su jabón. Yo siento que esa sería como que la idea principal que recibimos ante él por las películas que nos hemos dejado llevar, pero como lo acaban de decir, fue un general que supo manejar su situación muy bien. Entonces, este, yo creo que más que nada ante Hitler es el odio de su comportamiento ante las personas. Totalmente, sí. Y más bien se refería a los judíos, ¿no? Ya vamos a ver por qué a los que... está un poco esta idea de que los mandaba a hacer jabón, ¿no? Por la grasa de cuando los cremaba. Entonces vamos a ver cómo llegamos a... De hecho, profe, Dime. de hecho, hace un tiempo vi un documental en donde este, muchas personas que eran alemanes, que tenían una posición económica muy fuerte o que eran generales, Ujú. tenían muchas cosas que eran hechas a base de judíos, de Sí, personas, sí. huesos, se hacían collares, libretas, Muebles. lámparas, ajá, muebles, se Sí, hacían sí. muchas cosas con las partes de los cuerpos de los judíos, Sí, sí, sí. que con eso representaban que, o sea, estaban comprometidos con la causa, ¿no? Ujú. Bolsas, Aunque piel, ¿no? Por ejemplo. ajá, ajá. Yo creo que ese fue más que nada eh, la razón por la que los alemanes lo siguieron, ¿no? Porque supo cómo manejarlos, por así decirlo. Hitler supo manejar a su gente y de verdad los fomentó con un odio hacia ese tipo de gente, hacia los judíos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y incluso ahorita vamos a ver por qué los toma a ellos como pretexto, porque eh, ellos sobre todo, ¿no? Tienen esta cuestión de que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, había quedado su sistema totalmente hundido, ¿no? Es decir, no tenían absolutamente nada. Y entonces, obviamente, como dice aquí, se paraliza totalmente su industria y su comercio. Entonces, obviamente, el nazismo encuentra una tierra fértil para empezar a decir que ellos son los salvadores, ¿no? Que ellos tienen la forma de solucionar esto. Entonces, es muy importante porque incluso el elemento como la suástica, o sea, ¿no? Esta cruz, aquí, déjenme traerla, ¿no? Que es un símbolo, por ejemplo, que se utilizaba desde los egipcios, las culturas nórdicas, ¿no? Lo utilizaban y simbolizaba cosas totalmente diferentes, ¿no? Algunos representaba, por ejemplo, la eternidad, otros la fertilidad. Y entonces Hitler lo que empieza a construir es una filosofía a través de la grandeza de Alemania, ¿no? De que Alemania es grande y está destinada para ser la que domina el mundo, en fin, y la raza aria, en fin, todo ello. Y entonces se llena de símbolos, ¿no? Como este símbolo, y entonces los colores, la forma del ejército, todo ello. Entonces, Hitler tiene una gran capacidad, tiene un carisma para poder comunicarse con la gente y le dice a la gente lo que quiere oír, ¿no? Así le dice, sí, nosotros somos el pueblo grande y vamos a surgir. Entonces la gente dice, ah, pues sí, ¿no? Este sí me dice las cosas, no como estos que tenemos de gobernantes. Entonces, obviamente, el poco a poco Hitler va a ir generando esta idea y, por ejemplo, va a hacer que la gente, en este caso, pierda la confianza en el sistema parlamentario, ¿no? Es decir, que deje de pensar que los gobernantes que tienen son los buenos, ¿no? O que les van a ayudar y entonces Hitler comienza a posicionarse con el poder y con la ayuda de los obreros, que también los obreros pues, pierden sus trabajos y entonces empiezan a ver a este líder carismático como una ayuda. Entonces, obviamente las clases altas alemanas que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial y que de hecho se vieron beneficiadas en algunos aspectos, pues comienzan a verse visto como, en este caso, enemigos de estos, ¿no? Piensa que los van a saquear. Entonces, obviamente, el partido nazi se llama nazi porque es partido nacional.
Entonces, así en alemán, es como casi como el español, nada más que con la Z, entonces el Partido Nacional Socialista, ¿no? Y entonces, obrero socialista. Y entonces, obviamente, al ponerle este mote, los obreros, pues se identifican con esto. Ojo, nacional tiene que ver con esta palabra nacional, ¿no? Pero, pues obviamente cortada, pues suena más padre, ¿no? Nace ahí para ellos, es más pegador. Entonces, obviamente, Hitler va a hacerse del poder poco a poco, incluso de manera democrática, con base a votos, ¿no? Va a ser nombrado canciller. Y entonces a partir de ser canciller, canciller es el puesto más de mayor poder en Alemania, ¿no? O sea, el canciller es más fuerte que el presidente, por ejemplo, ¿no? No, ahí esta es una cuestión muy interesante. Y entonces él va a hacer un gobierno de corte militarista, ajá, y nacionalista. Y va a encontrar a un enemigo en común, o sea, necesita encontrar un enemigo en común para unificar, en este caso, su lucha y va a encontrar en este caso a los judíos, ¿no? Y entonces los judíos van a representar para él, digamos, la sociedad que es como para él, Hitler es como un virus, ¿no? Como una especie de plaga que hay que exterminar, ¿no? Entonces, obviamente, lo que él le vende esa idea a su pueblo, ¿no? De los judíos. Entonces, a ver, aquí déjame escribir, aquí déjame tomar el lápiz, ¿no? Entonces tiene a los judíos en este caso como prácticamente los malos. Pero ¿por qué los judíos? Bueno, no es casual, porque los judíos obviamente tienen un manejo de la economía, ajá, muy diferente, por ejemplo, al que tenían los alemanes promedio. Es decir, la comunidad judía tiene una comunidad monetaria y financiera muy estricta de ayuda solidaria entre ellos. Entonces, por ejemplo, un judío va y va con su comunidad y le dice, oigan, quiero poner un negocio y inmediatamente encuentra quien le ayude a financiarlo porque ese dinero después se va a regresar a la comunidad, ¿no? Entonces acumulan y tienen una gran acumulación y un manejo financiero bastante bueno. Y esto a Hitler, obviamente, le incomoda porque piensa que esos recursos que tienen acumulado la comunidad judía, él las puede utilizar ¿para qué? Para la guerra, ¿no? Y entonces obviamente los empieza a perseguir, primero los empieza a poner en comunas, cierra las colonias, se llaman guetos, es decir, hagan de cuenta que ustedes ahorita en su colonia la cierran, tienen a los militares y cierran su colonia y ese es un gueto, no pueden entrar ni salir de ahí, ¿no? Y todo lo que hagan lo tienen que hacer ahí en el gueto. Entonces, obviamente, esto va haciendo que poco a poco los judíos después, ya con la guerra encima, pues vayan a ser exterminados, lo que se llamó la solución final. Y la forma de exterminio, pues era en las cámaras de gases, ajá, y también en los quemados, los cremaban, ¿no? En este caso, o simplemente los asesinaban, ¿no? Pero ellos trataban de utilizar los recursos que salían de aquí, y esto es como algo muy, muy terrible de esto, ¿no? Porque tenían médicos, científicos, tenían toda una élite de gente trabajando con ellos para sacar la mayor ganancia de esto. Aparte de quitarles sus recursos, aparte de quitarles su dinero y su economía, hacer uso de ellos, ¿no? De lo que iban dejando. Entonces, digamos que eso era la parte terrible y este era el sector. Entonces, ya Hitler, siendo canciller, proclama el Tercer Reich, o sea, el Tercer Reino, ¿no? Reich es reino, ¿no? Y él al mismo tiempo se hace llamar el Führer, ¿no? Führer, ¿no? Es digamos, el jefe, ¿no? El mero mero, ¿no? Entonces ya no hay más. Y implanta un gobierno, sí, muy, muy militarista. Entonces comienza a emanar leyes racistas que van contra los judíos, contra los negros, ¿no? Y contra los latinos, ¿no? Y toda la gente que no fuera blanca. Entonces comienza a hacer ello. Incluso hay unas olimpiadas, le toca organizar a Alemania unas olimpiadas y va y participa un afroamericano llamado Jesse Owen, ¿no? En las carreras, ¿no? Y gana la carrera Jesse Owen enfrente de Hitler, ¿no? Le gana. Entonces Hitler ni siquiera bajó a saludarlo, ¿no? O sea, se fue del estadio todo enojado. Entonces, obviamente, eso es muy, muy grueso, ¿no?
Y otra cosa que también hacen los nazis es que crean el partido, lo convierten en el gran, digamos, en el gran sistema. Todo se basa en el partido nazi, ¿no? Es decir, ya Alemania como tal deja de ser, con toda su historia, constitución y todo, deja de ser lo importante. Ahora lo importante es el partido, ¿no? Entonces, si no eras nazi, eras enemigo del Estado, ¿no? Esto era súper importante. Y obviamente pone un control de la sociedad crea una policía secreta que se llama la SS, ¿no? Entonces, policía secreta, y estos tenían un rango muy superior, incluso al mismo ejército, y eran los que siempre vestían de negro y todo. Entonces, obviamente, estos utilizaban métodos para torturar y sacar la verdad y todo ello, ¿no? Y entonces también empieza a ayudar a los gobiernos, en este caso totalitarios, o que fueran muy, muy similares a ellos, ¿no? Uno de ellos va a ser el gobierno alemán. Entonces, por ejemplo, vean aquí, por ejemplo, el ejército, en estas imágenes de acá, estaban muy disciplinados, ¿no? Hitler era, digamos, era la cabeza de toda una serie de personajes como Goebbels, Goering, ¿no? El que inventó la publicidad contemporánea, que es Goebbels, hizo esta frase de que una verdad repetida 1000 veces una mentira repetida 1000 veces convierte en verdad, ¿no? Entonces es como lo que ven en los medios de comunicación, o sea, te están, dice y dice y dice y dice de algo hasta que finalmente lo terminas creyendo, ¿no? Entonces, y toda esta infraestructura, así como de estos pancartas o estos estandartes, ¿no? Eran llevados así, pues eso lo saca desde la época de los romanos, ¿no? Se inventa toda esta infraestructura, y algo viene muy importante, que es el llamado culto a la personalidad. Entonces, la cara de Hitler se encontraba en todos y era como, no saludarlo te podía representar hasta la muerte, ¿no? Básicamente. Entonces, otro gobernante que era muy parecido a él, pues era, en este caso, aquí, Mussolini, ¿no? Que era italiano. Entonces aquí se reúnen y los ven ustedes. Ahora, aquí se crea una nueva etapa, bueno, un nuevo sistema muy importante que se llama el fascismo. Entonces, el fascismo también es de corte, ojo, militar, ¿no? Y nacionalista. ¿Y en qué se diferencia del nazismo? ¿No? En que el nazismo sí tiene un corte racial, ¿no? O sea, racista. El fascismo como tal no es su elemento es el militarismo y el nacionalismo. Y entonces, por ejemplo, Mussolini, aquí, que después va a morir de una manera bastante cruel también, él pensaba, por ejemplo, que él era la encarnación del pueblo, ¿no? Y que pues el pueblo teníamos que, decía, hay que enseñarle, ¿no? Hay que decirle cómo hacer las cosas. Y hay que eliminar a los que piensan diferente a mí, ¿no? Entonces, obviamente, tiene muchas conexiones con un poco así, un poco de burla, pero es un poco parecido al asunto. Es como cuando las mamás a ustedes, por ejemplo, cuando son más chicos, les decían, les hacían algo de comer, ¿no? Hagan de cuenta brócolis, así. Y entonces les decía a su mamá, ustedes llegaban a la mesa y decían, es que, ¿por qué me voy a comer esto? O sea, se ve feo. Y entonces las mamás decían, porque lo digo yo, ¿no? Entonces es un poco así la idea, ¿no? Así de, porque lo digo yo, porque lo digo yo está bien. Entonces ya, no se puede cuestionar. Entonces, un poco las características que tiene este movimiento, pues esto, ¿no? Tiene un partido único, ¿no? Que era el partido fascista, ¿no? O el partido nazi, ¿no? Siempre hay muchos desfiles, mítines, ¿no? Mucha algarabía. Con esto, el líder carismático, o sea, el que habla, que tiene esta cuestión de hablar ante las masas, ¿no? Y ser querido, ¿no? Las clases medias lo respaldan, muy importante, ¿no? Las clases medias y las clases bajas, pero no asimismo las clases ricas, ¿no? Las clases ricas se lo toman con un poco de cautela, ¿no? Capturan a los jóvenes. Entonces, por ejemplo, si han visto una película súper interesante, véanla, se llama Jojo Rabbit. Es un poco de esto, de cómo los fascistas adoctrinaban a los más jóvenes, ¿no? Y les metían la idea del líder y de la nación, en fin.
y existían campamentos así como los Boy Scouts, ¿no? Donde se iban y hablaban del líder y Hitler y los enemigos. Y siempre hay esta cuestión de la exaltación de la violencia y la guerra, ¿no? Así de que nosotros somos, ¿no? Los grandes, ¿no? Y hay que extender nuestro territorio. Entonces tenemos a Hitler, ¿no? Y a Mussolini como los máximos representantes de ese o de esta forma de pensar. Entonces, esto está pasando también, les digo, en Alemania, ¿no? E Italia. Pero en la Rusia, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dejado a Rusia en el 17? Rusia Rusia era un país extremadamente pobre, ¿no? O sea, el 99% de la población de Rusia vivía en la miseria. Y solamente había el 1% era esta clase aristócrata, ¿no? Encabezada por el zar. Entonces, este es el zar. Zar significa César, ¿no? En ruso. Y entonces el César, por ejemplo, los romanos, ¿no? El rey, con el rey, pues. Entonces era Nicolás, ¿no? Nicolás II. Entonces, obviamente, gobernaban de manera autoritaria, ¿no? De una manera muy monárquica, y entonces, obviamente, van a tener una primera revolución en 1905, la cual no prospera, ¿no? No va a suceder nada, y esto va a dar que surjan dos partidos, ¿no? Dos partidos fuertes. Uno, que es el partido bolchevique, ajá. Bolchevique significa de las mayorías, y el partido menchevique, ajá, que significa las minorías. Y entonces el bolchevique estaba encabezado por, en este caso, este personaje, que seguramente lo conocen, que es Lenin, ¿no? Entonces Lenin había estudiado a Marx a profundidad, ¿no? Lo estudia a profundidad, y él, a partir de las teorías de Marx, él saca su propia teoría económica o una idea del comunismo, ¿no? Muy particular, que se llama marxismo-leninismo, ¿no? Marxismo-leninismo. Y entonces, obviamente, estas doctrinas, él las pone como parte del programa del partido bolchevique. Entonces, hay una primera revuelta, ¿no? Hay una primera revuelta que es, en este caso, la revolución en este caso del 17, donde ganan los mencheviques, de Alejandro Karinsky, ¿no? Entonces, en este primer momento, ¿no? Le ganan, en este caso, los mencheviques, pero quieren hacer esta revolución muy en calma, porque estos son reformistas, es decir, piensan que la revolución debe hacerse paso a paso, paso a paso. Y cuando se dan cuenta que no van a lograr mucho, Lenin es un radical, ajá, entonces él dice, no, nosotros sí apoyamos la violencia. Y entonces, en octubre del 17, ellos vuelven a dar otra revolución, que es la Revolución de Octubre, o la Revolución Roja, pues, o la Revolución Comunista, y es cuando, de manera violenta, ya se hacen del poder, ¿no? Y entonces van a quedar al frente Lenin y Trotsky. Y es cuando Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? De un gobierno de corte comunista, digamos, es el primer país comunista que va a haber. Y ya para terminar nuestra sesión hoy, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿No? Bueno, estos son los líderes, los vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Tanto a Lenin como a esto. Va a venir, en este caso, algo que se va a llamar aquí, perdón, aquí, el crack, ¿no? El crack del 29, que es, o también se le llama la Gran Depresión, ¿no? La Gran Depresión del 29. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, en Estados Unidos había ganado la Primera Guerra Mundial, entonces le va muy bien económicamente. Entonces, obviamente, al irle muy bien, comienzan a producir mucho. Entonces, hay un gran empleo, un consumo y optimismo. Es lo que se llama los fabulosos 20, ¿no? Y la bolsa de valores es, obviamente, donde las empresas reciben dinero de inversionistas para invertirlo y tener más ganancias, ¿no? Y luego repartirles ganancias. Entonces, se va a la alza. Pero ¿qué pasa? Empiezan a producir, pero tampoco hay innovación, ¿no? No hay innovación, no, es decir, están muy conformes con producir lo mismo. Entonces ya la gente, cuando ve que están produciendo lo mismo, deja de comprar. Entonces, obviamente, empieza a haber una sobreproducción y
no hay compra, la gente no está comprando. Entonces, obviamente, comienzan a llenarse los stocks de productos y tienen que ponerse a precios muy bajos. Las empresas empiezan a tener pérdidas. ¿Por qué? Pues porque se venden muy bajos y esto va a dar pie para que el jueves 24 de octubre del 29 caiga la bolsa como nunca ha caído. O digamos, ahora lo que pasó hace 2 años cuando se paró toda la inversión y el desarrollo, en este caso, y el trabajo por la pandemia, la bolsa cayó, ¿no? Cayó impresionante, pero aquí cayó, pero de a de veras. O sea, la gente se queda sin empleos, ¿no? Vean las filas aquí, la gente, las filas buscando empleo, sin comida, no hay nada. Y entonces tiene que surgir una nueva forma de gobierno. Y entonces, ya para terminar, para poder solucionar, en este caso, el crack del 29, va a surgir una forma de gobierno, bueno, un plan de gobierno económico que se llama el New Deal, es decir, el nuevo trato, el nuevo trato a la economía. Y la va a encabezar, o el que va a ser en este caso el presidente de Estados Unidos, que va a ser Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Roosevelt. Entonces va a ser uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. De hecho, tan importante que fue reelecto 3 veces, ¿no? Cuando la Constitución solamente permite 2. Y entonces él va a crear una economía donde el Estado se convierte en un empresario más, empieza a crear mucha infraestructura, empieza a generar mucho dinero, empieza a generar préstamos, de empleos, cosa que no se había hecho, ¿no? La empieza a generar en este presidente. Entonces, poco a poco, la gente que se había quedado sin trabajo empieza a encontrar trabajo haciendo carreteras, hospitales, escuelas, antenas para comunicación, en fin. Entonces, toda la infraestructura que tiene Estados Unidos, que va a ser tan poderoso, se crea en este momento, ¿no? O sea, de alguna manera esto le combina muy bien porque pudo renovar toda su infraestructura de carreteras, puentes, presas, en fin, ¿no? Y le dio empleo a muchísima gente. Perfecto. Entonces, bueno, con esto ya dejamos el marco para la siguiente, ahora sí será la última clase de historia, ¿no? Vemos la Segunda Guerra Mundial y cómo llegamos hasta la actualidad. ¿Sale? Pues entonces nos vemos el día miércoles para ver la parte de matemáticas. Y les iba a comentar algo. También ustedes me avisan. Este viernes salgo de viaje, entonces no voy a poder estar el viernes en la sesión, el viernes. Entonces, no sé si nos vemos el miércoles y luego también nos vemos el jueves. Ah, está bien, profe. ¿Sí? ¿No hay bronca? Ok. Sí, Porque acuérdense que aparte ya vamos a empezar a tener clases todos los días. Entonces, bueno, ya para irnos acostumbrando a esto. ¿Sale? ok, profe. Bien, pues entonces nos vemos el próximo miércoles. Tengan buen inicio de la primavera. Gracias, profe. Igual. Tenga buen día, buena tarde. Igualmente, saludos, Luis, Emma, Alondra.